Bueno, muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí para escuchar de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque este es el día del Señor, ¿verdad? Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que el Señor ha creado para declarar bendición, para declarar santidad, ¿verdad? Para declarar todo tipo de bienaventuranza sobre su pueblo. Y su pueblo es aquel que recibe al Señor Jesucristo, sigue a Cristo y permanece en los mandamientos de Cristo. Para ese pueblo son las promesas, para ese pueblo son las bendiciones, para ese pueblo son todo lo que la Biblia promete y que podemos verificar día con día si somos diligentes en la lectura de la palabra. Y gracias a Dios que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Pareciera que no íbamos a tener tanto quórum, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí y pues somos muy buen grupo. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el siguiente pasaje, Mateo 6, 33. A lo mejor alguien dice, ese versículo ya lo hemos leído muchas veces, pero bueno, nos sirve de repaso, ¿verdad? Como dicen los maestros así de las primarias, te sirve de repaso. Mateo 6, 33. Vamos a leer todos juntos, a una sola voz, fuerte, que se nos quede. Muy bien, Mateo 6, 33, ya todos lo ubican ahí en su material. Amén, gracias a Dios. Muy bien, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento, Señor, en el que nos disponemos, Señor, a escuchar de tu palabra, Señor. Padre, bendice, Señor, este tiempo, Señor. Permite, Señor, que logremos entender, Señor, tener discernimiento de aquello que tú pretendes mostrarnos el día de hoy, Señor. Padre, que tu palabra fructifique en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea puesto su señorío en nuestras vidas de tal manera que destruya el pecado en nuestras vidas. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza de salvación. Gracias, Padre, por esta palabra tuya. Gracias, Señor, por lo que nos vas a mostrar, Señor. Te rogamos, Señor, que tengamos amplio entendimiento, Señor, en estas palabras. Y bendice, Señor, a la iglesia, bendice a los hermanos que están aquí presentes. Ábreles a cada uno, Señor, el entendimiento, Señor, de tal manera que puedan sacar provecho, Señor, de estas semillas fructíferas que son tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que en función de el pasaje que acabamos de leer, gira la pregunta siguiente, ¿verdad? ¿Qué es la prosperidad? Ciertamente, prosperidad es un término alegre, ¿verdad? Es como quien dice un término que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? No tiene el problema que otros términos como pecado, ¿verdad? Sacrificio, santidad, ¿verdad? Pues a lo mejor algunos batallan, pero el de prosperidad como que de alguna manera pues nadie le pone un pero. A nadie le parece que sea algo que tenga que evitarse. Y no es casualidad que algunas iglesias estén explotando este término de tal manera que incluso se puede encontrar una tendencia llamada evangelio de la prosperidad o teología de la prosperidad, donde prácticamente Dios está al servicio del hombre
Y se supone que bajo esta perspectiva Dios quiere llenar a cada persona de todos los bienes materiales que existen, ¿verdad? Básicamente esa es la idea. Entonces este tipo de iglesias se llenan bajo esa idea porque están conceptualizando solamente la prosperidad financiera específicamente como símbolo de que son aceptados por Dios, como símbolo de que son bendecidos por Dios, y lo limitan a lo aspecto material. Y dejan de lado toda la otra plenitud de la prosperidad que podríamos estar hablando en el área espiritual, el área emocional, el área familiar y demás cosas, ¿verdad?, que son tal vez inmateriales, pero que pueden entrar en la categoría de prosperidad. Entonces, la idea es que podamos entender un poco, al menos, cuál es la idea de prosperidad según la Biblia, que es una prosperidad en la Biblia es un concepto que engloba muchas cosas. Y el Señor hoy nos invita a tener la actitud de ver qué es lo que para Él, según su palabra, es la prosperidad, y lo comparemos con la idea que nosotros tenemos de prosperidad. Y según el versículo que acabamos de leer, Mateo 6:33, la clave de la prosperidad es poner a Dios en primer lugar. Buscad primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero vamos a ver qué dice otro pasaje que está en el Salmo 1. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Es decir, hay una serie de condiciones superiores que Dios marca que deben estar presentes para que se pueda decir que alguien puede prosperar. Y así rapidito las podemos enumerar porque ese fragmento nos lo muestra. Dice, no anduvo en consejo de malos. En la ley de Jehová está su delicia. Medita en la ley de Jehová de día y de noche. Da su fruto a su tiempo porque siempre está plantado junto a corrientes de agua. O sea, tiene comunión con el Señor, ¿sí? Estas 4 características son las que este pasaje marca, que si se tienen estas 4 características, dice, todo lo que hace, entonces prosperará, ¿verdad? Entonces la idea es ver, en base a esto, una serie de principios que nos van a arrojar más luz sobre el concepto que Dios tiene de prosperidad. Y primeramente, pues vamos a decir que pues hay que buscar al Señor. En segundo, hay que obedecer la palabra de Dios. La obediencia trae bendición y prosperidad. Eso lo tenemos que tener muy claro. Hay bendición en la obediencia. Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, del versículos del 1 al 6.
versículos del 1 al 6. Fíjense lo que dice ahí, es muy interesante. Dice, acontecerá que si oyeres, condicionante, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Obedecer la palabra de Dios. Pero en este contexto tenemos que tener en cuenta algo: el factor paradójico de obedecer a Dios. Ay, ¿y eso qué será? El factor paradójico es que obedecer a Dios, o el camino de esta prosperidad verdadera según Dios, está detrás de una decisión o un camino o una opción que pareciera ante nuestros ojos obrar en contra de la propia prosperidad. Ese es un factor paradójico y a veces sucede. Es decir, Dios me marca que para ser próspero según sus condiciones, a veces tengo que alejarme de cosas y de cierto grupo para mi vida espiritual, para mi familia, pero sin embargo hay factores monetarios que hacen que no pueda alejarme, o piense yo al menos que no pueda alejarme de cierto grupo. ¿Por qué? Porque ese grupo tiene dinero, ese grupo me da contratos, trabajo, ¿verdad? Entonces no lo hago, y entonces lo que hago es como que otro mecanismo: Dios, ayúdame en medio de este ambiente. Pero Dios dice, salte de ese ambiente. No, ayúdame aquí, en medio de este ambiente. O cierto trabajo, ¿verdad?, que te absorbe la vida, pone en riesgo tu matrimonio, ¿verdad?, pone en riesgo tu familia, tus hijos, pero sin embargo la prosperidad, la ganancia económica parece ser grande. Entonces no te apartas de eso. Al contrario, entonces lo que dices es: Dios, ayúdame a hacer los malabares que necesito hacer y que me alcance para todo en medio de esta situación. Pero Dios lo que te está diciendo es: toma esa decisión, ajústate a mis criterios, y aunque parezca que estás decidiendo algo que va en contra de tu prosperidad, yo te voy a prosperar. El camino parece que estoy dándome un balazo en el pie, pero Dios no lo ve así. Entonces a veces tengo que hacer sacrificios que implican, en apariencia, obrar en contra de mi prosperidad para alcanzar la verdadera prosperidad. Ese es el factor paradójico. Y ese es el que mucha gente no tiene en cuenta. Mucha gente lo que hace es simplemente acomodarse, o al menos pedirle a Dios que le ayude a acomodarse, o decirle a Dios que acepte esa circunstancia y que le ayude a malabarear ahí las cosas, y finalmente lo que resulta a largo plazo son que esas decisiones fueron muy malas. Cosas pasaron, se pagaron precios altos, se destruyeron familias, se destruyeron matrimonios, tiempo con los hijos se perdió, tiempo con Dios se perdió. Entonces, por lo tanto, a veces hay que hacer sacrificios para alcanzar la verdadera prosperidad. Entonces, a veces obedecer la palabra de Dios
implica sacrificios que no parecen tan agradables a simple vista, pero que sin embargo a largo plazo hay una gran recompensa. ¿Qué prefiero? Lo inmediato, que me va a traer placeres inmediatos a un precio muy grande a largo plazo, o el sacrificio inmediato para una recompensa de Dios mucho mayor a largo plazo. A ver si no me revolví, espero que me hayan entendido, ¿verdad? Muy bien. Otro principio para ser próspero según Dios es ser diligente y trabajar con excelencia. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Yo soy bien trabajador, yo soy bien responsable, ¿verdad? Yo soy bien diligente con mi trabajo, pero hay un marco, ¿sí? Tenemos que ser diligentes y trabajar con excelencia en el marco de nuestras capacidades, en el marco de nuestras posibilidades y en el marco de lo que la palabra de Dios me permite. Es decir, el Hijo de Dios, el cristiano, no puede dedicarse a cualquier cosa. Un hijo de Dios, la verdad, no puede ser el dueño de un expendio de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Un hijo de Dios no puede administrar y ser parte de, por ejemplo, estos negocios que ya por todos lados los anuncian, de la venta de marihuana, ¿verdad? Del Paradise, ¿verdad? Un hijo de Dios no puede estar en esos negocios, ¿sí? No podemos dedicarnos a cualquier cosa. Tenemos que ser diligentes y trabajar con excelencia en el marco de lo que Dios me permite hacer. No cualquier actividad. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 4. Dice de la siguiente manera: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece, que es de lo que estamos hablando. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no utilizar este pasaje como justificación de cualquier tipo de actividad que yo tenga. No, es que la venta de la bebida, hombre, ganas un buen dinero. No, es que la venta esta de la marihuana está, pero que si creciendo 200%. No, que si la industria de los tatuajes, ¿verdad? De la Santa Muerte, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Está creciendo, pero hay un chorro de gente. No, ¿verdad? No. Esas áreas no son parte del margen de maniobra de un hijo de Dios para trabajar de forma diligente y con excelencia. Entonces, sí tenemos que educar a nuestros hijos de tal manera que es importante trabajar, pero no solamente trabajar por trabajar con un propósito divino, trabajar en el marco de una ley de Dios, porque no cualquier trabajo es un trabajo agradable ante los ojos del Señor. Otro principio para la prosperidad, según el Señor, es administrar bien los recursos. Vayamos por favor ahí cerquita, Proverbios 21. Proverbios 21, versículo 5. Administrar bien los recursos. Ya llevamos varios principios. Primero era el principio buscar a Dios primero, obedecer la palabra de Dios.
ser diligente y trabajar con excelencia, y ahora administrar bien los recursos. Proverbios 21:5 dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esto implica varias cosas. Administrar bien los recursos implica varias cosas. No puedo decir, es que soy tacaño porque administro bien los recursos. No está diciendo eso, o no se trata de hablar de eso. No es compatible la tacañería con la gracia que Dios me da para administrar los recursos. Tampoco se está hablando de que administro muy bien los recursos, por eso no le ayudo a nadie. ¿Sí? Y no le ayudo al prójimo, ¿verdad?, que está en necesidad porque administro muy bien los recursos. No entra en ese aspecto. O bien, no puedo dar a la iglesia alguna ofrenda generosa para el reino de Dios porque administro muy bien mis recursos. Tampoco entra eso en el criterio. El Señor siempre es un Dios de equilibrio y es un Dios de sabiduría. Y en el pasaje que estábamos leyendo es interesante porque también habla de que todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Porque somos muy curiosos, ¿verdad? Para ciertas cosas somos realmente muy tacaños, vaya, digo, no sé otra palabra, muy cerrados, o no sé, ¿verdad? Póngale otra palabra, ¿verdad? Y a lo mejor para otras cosas podría decirse que somos alocados, ¿verdad? No reflexionamos, ¿verdad? Y estamos ahí de forma apresurada, alocadamente, haciendo gastos innecesarios. Entonces, esto es parte también de administrar bien los recursos. ¿En qué gasto el dinero? ¿En gastos innecesarios? ¿En marcas caras o en consumismo porque algo está de moda y lo tengo que tener a fuerza? Entonces, lamentablemente este mundo juega con nosotros, ¿verdad? Las empresas juegan con nosotros, ¿verdad? Las marcas juegan con nosotros. Y sale una cosa y sale otra, ¿verdad? Y ya te está... y son muy expertos en manejar la psicología y las necesidades de la gente y hasta los traumas que tienen por ahí. Y surge la necesidad de que la gente gaste. Entonces, el Señor nos habla de que en la verdadera prosperidad no es traer marcas, no es gastar en cosas así grandiosas, en tecnología avanzada, carísima, que no necesito, sino en dar un equilibrio en mis recursos, administrarlos bien, de tal manera que pueda yo dar gloria a Dios con mis recursos, administrándolos bien, invirtiendo en aquello que es eterno, al menos con mayor fuerza. Digo, no significa que por ahí te compres ahí, digo, no es una campaña anticomputadoras y echen las computadoras por la ventana, ¿verdad? Porque, bueno, no se trata, pero diga, estamos hablando aquí, ustedes me entienden, de este consumismo que invade y que tenemos una cosa y el otro año ya está otra y cómprala, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por este tipo de aspectos. Y otra cosa de administrar bien los recursos es que tenemos que ser generosos. La generosidad es clave para la bendición de Dios, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a nivel financiero, y el Señor espera que nosotros seamos generosos con los recursos que nos da. Por eso hay que administrarlos bien, para ser generoso con aquello que vale la pena, para gastar en aquello que vale la pena, para restringir aquello que es
innecesario y obedece a otras causas ajenas y que no le dan gloria a Dios. Porque lo que yo tengo, el Señor me lo ha dado. No lo he yo obtenido. Ha sido por la gracia de Dios que lo tengo y debe de servir para darle gloria a Él, que es el dueño del oro y de la plata, en todo tiempo, en todo lugar. Acompáñenme al siguiente pasaje que está en 2 de Corintios. ¿Sí se oye el micrófono? Parece que ya se apagó, ¿no? Ya es mi voz. Bueno, no, pues quién sabe. Pero bueno, sí me oyen, ¿verdad? Muy bien. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice aquí. Este es un pasaje que habla de que se prepare, de que el apóstol está exhortando que se prepare una ofrenda para la iglesia, etc. Y dice de la siguiente manera en el versículo 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta es la regla para ser generoso. Y un versículo equilibra al otro. Cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, yo propuse en mi corazón, ¿verdad? 50 centavos, ¿verdad? Yo propuse en mi corazón, ¿verdad? Pero también dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces hay un equilibrio ahí de las cosas. En muchas iglesias predican, tú da todos los miles así, y Dios te va a compensar con tantos miles, ¿verdad? Del doble o el triple o el cuádruple de lo que tú has dado. Y esa es una manipulación. Eso es jugar con la avaricia de la gente también. Es aprovecharse de ellos, aprovecharse de su fe, pero también jugar con la avaricia de las personas. ¿Sí? Porque la Biblia dice que el que da no lo hace por tristeza ni por necesidad, ni porque quiere ver los grandes millones de vueltas. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. De gracia recibiste, dad de gracia. Y Dios ama esa actitud. En muchas iglesias se tergiversó por alguna razón curiosa este pasaje y la gente empezó a decir, yo me acuerdo perfectamente que la gente empezó a decir, sí, da el diezmo, lo que sea, ¿verdad? Sí, la ofrenda, porque Dios bendice al dador alegre. Bendice al dador alegre, ¿verdad? Y todo el mundo lo empezó a repetir así, Dios bendice al dador alegre, ¿verdad? Y bueno, la frase pudiera ser, pues no una frase mala, pero no decía así. Dice, Dios ama al dador alegre. Pero mucha gente precisamente se imaginaba, si me bendice, pues entonces voy a dar para obtener, ¿verdad?, el triple de lo que di, ¿verdad? Pues eso es finalmente jugar con la propia avaricia. Dios nos invita a ser generosos de corazón, con un corazón puro, con un corazón sin avaricia, y que sea como agradecimiento a aquel que me ha proveído de todos estos recursos que tengo que, sean muchos o pocos, no estamos hablando de cantidades, tengo que administrarlos bien. Dice, no lo busquen, lo comento yo, en Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Así dice ese versículo. Y fíjense que me llamó mucho la atención este versículo, porque a lo mejor, como dice, el ojo misericordioso será bendito, a lo mejor tal vez tiene que ver algo por ahí, el término muy común aquí en este país de
de ser fijado, que sí lo han escuchado, ¿no? Es que esa persona es bien fijada, ¿verdad? Y el fijado, pues es aquel que está viendo que no se le pase la mano de dar, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el fijado, ¿verdad? Así que no se gaste, ¿verdad? Hombre, ya llevan mucho, ya no les des, ¿verdad? Sí, ¿sí? Sí, ese es el fijado, ¿verdad? Y hasta busqué la definición, ¿verdad? La definición en la Real Academia dice observador, ¿verdad? Que repara en muchas cosas y que las nota, ¿verdad? Precisamente, pues sí, es esa actitud, ¿verdad? De que a ver cuánto llevan, hombre, entonces, eso, pues a Dios no le agrada, ¿verdad? A Dios le agrada el ojo misericordioso, porque será bendito, porque dio de su pan al indigente, porque dio gloria a Dios con sus recursos, porque los administró bien, porque trabajó con excelencia y fue diligente en el marco que Dios le puso para desarrollar su actividad. Entonces, sean muchas o sean pocas las cosas que administramos, que sean para gloria de Dios, y Dios ve eso como prosperidad. Otro punto es confiar, que está muy unido a confiar en Dios y no en las riquezas. Ahora sí, acompáñenme a 1 Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. 6, 17. Fíjense, esta es una carta que el apóstol escribe a Timoteo para que Timoteo le diga a la gente que está a cargo de él en una iglesia, y les dice, entre muchas cosas, estas palabras: a los ricos de este siglo, es decir, a los ricos cristianos, ¿sí?, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza de las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí no hay alguien que pueda autodefinirse, ¿verdad?, como rico, pero sin embargo este versículo aplica en cualquier, digamos, circunstancia de escasez o de abundancia de bienes materiales. Tengámoslo o no los tengamos, dice la Escritura, no pongamos la esperanza en las riquezas, ni en las riquezas presentes, ni en las riquezas futuras. ¿Sí? Porque a veces estamos con toda la ansiedad pensando, cuando haga esto, y cuando gane de esta manera, y cuando me venga esta compensación, ¿verdad? Y ya estamos en esa dinámica. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no pongamos la esperanza en esa. Porque son inciertas. Y fíjense que esa palabra o esa frase, son inciertas, es la traducción de la palabra griega adeloteti, que significa precisamente incierto, confuso o turbio. Turbio, fíjense. El Señor está describiendo aquí a las riquezas como algo turbio, algo que no es claro, algo que no nos permite ver. ¿Sí? Entonces, que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo. ¿Por qué? Porque es ese Dios el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero es que yo no tengo abundancia. Alguien va a decir, no, yo no tengo abundancia. ¿Abundancia según quién? De acuerdo con lo que tú tengas ahorita, es lo que ahorita tú puedes ser bendecido. ¿Sí? Entonces,
con esto, para Dios, es abundancia. Si tenemos un techo, salud, comida, eso para el Señor es abundancia, ¿verdad? Porque normalmente estas palabras las asociamos luego con cuentas bancarias, ¿verdad? Y es lo que a veces luego nos equivocamos y estamos confiando en dinero en lugar de Dios, que es el que nos provee. Digo, ya lo hemos comentado esto en otros pasajes, pero bueno, lo vamos manejando ahí desde las otras perspectivas. Entonces las riquezas materiales, fíjense, se van con mayor facilidad que como vinieron. Hombre, se batalla un chorro para que tengas así, pero se van, se esfuman, ¿verdad? Ya hay cualquier necesidad o algo, ya no está. ¿Qué te quedó? Pues el Señor, ¿verdad? No, pues sí, pues ahí nomás el Señor, ¿verdad? Pues te quedó lo más importante, ¿verdad? O sea, ¿sí? Ese es el Señor que te va a volver a proveer otra vez, de acuerdo a lo que Él considere que sea necesario para ti, según tus circunstancias y tus necesidades. Confía en Él. Pero a veces vemos a Dios como un consuelo segundón, ¿verdad? Bueno, pues sí. Yo tenía mi cuentota, pero pues ya no. Entonces, las riquezas materiales se van. No podemos confiar en ellas porque son turbias, son inciertas, son confusas. Y el Señor no. El Señor no es incierto, el Señor no es confuso, el Señor no es turbio, el Señor es una certeza. Entonces, finalmente, si confiamos en las riquezas, estamos construyendo la casa sobre la arena, como aquel pasaje que Jesús enseñaba. Construyamos la casa sobre la roca que es Cristo, exactamente. Muy bien, y entonces la verdadera prosperidad viene cuando confiamos en Dios y no en lo material, porque finalmente lo material es la añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces la prosperidad es estar bien con el Señor, tener comunión con Dios, obedecer a Dios, poner a Dios en primer lugar, ser diligente y trabajar, administrar bien los recursos y perseverar en la fe y no desanimarse, que eso es el último punto que vamos a ver. Perseverar en la fe y no desanimarse. Acompáñenme al siguiente pasaje, Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 35 y 36. Hebreos 10, versículos 35 y 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nuestra mayor recompensa es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, para hacerla, implica fe y paciencia. Todo en el reino de Dios implica paciencia. Dios nos llama a la serenidad, a la paciencia y no al frenesí y a la ansiedad. Si saben qué es el frenesí, ¿no? Esta éxtasis, no, es que tengo que, y qué va a pasar, y todo este desorden mental que a veces tenemos y que nos hace mucho daño también a nivel de nuestra salud. A eso no estamos llamados a la serenidad, a la tranquilidad, a la paciencia, porque hemos tenido promesa. Tenemos promesa de parte de Dios, tenemos promesa de galardón, habiendo hecho la voluntad de Dios. Así que no perdamos la confianza, no nos dejemos arrastrar por el miedo y la inseguridad.
Quien pierde la confianza en Dios pierde un valioso tesoro mayor o más valioso que cualquier otra cosa. La fe y la confianza en Dios son el centro de la verdadera prosperidad de la que Dios nos habla. Para terminar, quiero hacer como un resumencito de puntos súper pequeños de cómo es la prosperidad según el Señor. Y la prosperidad bíblica nos habla de buscar a Dios, obedecer su palabra, trabajar con diligencia en el marco que Dios nos pone, administrar bien, ser generoso y confiar en Él. 7 características que la palabra de Dios nos marca para entender y buscar la verdadera prosperidad. ¿Sí? Entonces, siéntase bendecido, hermano, por lo que Dios le ha dado. Siéntase bendecido por lo que Dios le ha permitido construir. Siéntase bendecido por lo que hasta donde Dios le ha permitido llegar. Porque todos tenemos un propósito valioso delante de Dios y ese propósito se cumple si seguimos la voluntad de Dios, tengamos o no bienes materiales, tengamos o no cuentas llenas. De tal manera que, teniendo modestia, tengamos contentamiento con lo que tenemos. ¿Usted tiene contentamiento con el Señor? ¿El Señor es su gozo? O como dice el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová medita de día y de noche. No se junta con escarnecedores, ni en silla de pecadores se está juntando. Considere eso como parte de su prosperidad. No lo menosprecie, no menosprecie la ley de Dios, no menosprecie lo que el Señor ha hecho con usted. Aunque a lo mejor usted tenía otra idea, ¿verdad? Una idea de éxito y gloria, ¿verdad? Y llegar a la cima, pero tal vez ese no era el propósito de Dios. Pero Dios le ha dado lo que necesita y Dios le ha dado aquello que es valioso. Entonces no desprecie la ley de Dios, no desprecie el contentamiento que Dios le puede proveer por medio de su Santo Espíritu. Y hágalo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y esa es la verdadera prosperidad. Prosperidad que a veces implica sacrificios. Prosperidad que a veces implica dejar de recibir dinero. A veces. Y estamos en la voluntad de Dios, en la confianza en Dios, que es más valiosa que cualquier otra cosa. Dios bendiga esta mañana nuestras vidas y que su Santo Espíritu nos dé discernimiento para entender siempre su palabra. Acompáñenme a orar un momento, hermanos, los que puedan ponerse de pie. Muy bien, pues vamos a orar un momento al Señor, porque el Señor nos habla, el Señor nos ha hablado por medio de su palabra. El Señor nos ha buscado y el Señor nos ha traído hasta aquí nos ha ayudado el Señor en muchas luchas, en muchas circunstancias, como dice la palabra, gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Sí? Hasta aquí nos ha bendecido, hasta aquí nos ha llenado de su gracia y de su entendimiento, y eso es prosperidad a los ojos de Dios, eso es abundancia a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a orar un momento. Señor, te damos gracias por lo que nos has dado, te damos gracias por aquello que nos has bendecido. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido contentamiento con lo que hemos hecho o dicho o manifestado. Perdónanos, Señor, si
nuestra actitud dice algo diferente de lo que tú esperas, Señor. Padre, perdónanos en el nombre de Jesús todas las veces, Señor, que hemos menospreciado tus bendiciones, menospreciado tu prosperidad, porque entendemos que no toda prosperidad es material, no toda prosperidad es económica, Señor, y nos invita siempre a ser generosos. Estamos aquí, Señor, para perfeccionar nuestra vida, para perfeccionar nuestro ser, para ser más semejantes a Cristo, de tal manera que nuestra vida se manifieste como una vida bendecida delante de los demás. Muchas veces lo hemos dicho que somos la luz del mundo y sal de la tierra. Aquella luz que puede alumbrar es una luz que prospera. Aquella sal que puede salar es una sal que prospera. Padre, permítenos que seamos sal y luz que prosperan en este mundo, Señor. No solamente para decir cuánto tenemos o cuánto hemos recibido materialmente, sino también todo lo que hemos confiado en ti, Señor. Porque estamos en tus manos, Señor. Y debemos de usar todo lo que tenemos y lo que nos has dado para gloria y honra tuya. Porque las riquezas son pasajeras, las riquezas son inciertas, las riquezas son turbias. Pero tú, Señor, eres claro. Tú, Señor, eres una roca. Tú, Señor, eres la certeza. Tú, Señor, eres el que provee del oro y la plata a todo el que está en necesidad. Tú, Señor, eres el que provee del alimento a todo aquel que está hambriento. Tú, Señor, eres aquel, Señor, que da el trabajo a todo aquel que está necesitado. Gracias, Padre, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias, Padre, te damos por tu prosperidad, porque somos prósperos, Señor, pero no lo hemos visto. Somos bendecidos, pero no lo hemos reconocido. Somos muy afortunados, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, pero en medio de dificultades no hemos sido capaces de verlo. Perdónanos, Señor, por esas incapacidades. Cúbrenos, Señor, con la sangre de Cristo, Señor, de tal manera que nuestra vida, Señor, te dé gloria y te glorifique, Señor, en abundancia, de tal manera como tú, Señor, nos has bendecido. Gracias, Señor, te damos, Señor. Padre, bendice, Señor, esta iglesia. Padre, Señor, llévanos, Señor, de gloria en gloria. Padre, en ti depositamos nuestra fe. En ti, Señor, ponemos nuestras fallas. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras iniquidades, porque solo tú, Señor, solo tú tienes el poder, Señor, de limpiarnos. Solo tú tienes el poder de perfeccionarnos, Señor. Vamos hacia ti, Señor, hacia tus pies, Señor, implorando siempre misericordia, Señor, y en arrepentimiento, y que nuestra vida muestre obras dignas de arrepentimiento. Eso es prosperidad, eso es bendición. Gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que están en comunión contigo, que te han buscado tu rostro, Señor, que han sido fieles a tu llamado, Padre Santo, porque son prosperados, son bendecidos. Aquellos que se deleitan en la ley de Jehová de día y de noche, aquellos que no se sientan en mesa de pecadores y escarnecedores, esos son los que han sido prosperados. Bendícelos, Señor, protégelos, pon un cerco de protección alrededor de ellos. Bendice las familias de la iglesia, Señor. Todo matrimonio, todo hijo, todo hermano, Señor. Todo nieto, Señor, todo bisnieto. Bendice, Señor, esta comunidad que es tu pueblo. Bendice, Señor, esta congregación, Señor, de tal manera que brille, Señor, en medio de la oscuridad. Que brille en medio de las tinieblas, Señor. Te lo rogamos, Padre. Esa es nuestra petición para la iglesia. Que podamos brillar y que seamos fieles, Señor, a tus mandamientos, porque todo el que permanece en ti tiene vida eterna. El que hace tus mandamientos tiene vida eterna. Gracias, Señor, te damos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.